No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de medicinas vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si estás enfermo y puedes tener medicina de la buena, está bien que tomes tu medicina, pero recuerda que esa medicina debe llevar el poder de la palabra de Dios, la bendición de Dios. Y el que sana realmente es la bendición del Señor. Es el Señor el que le ha dado capacidades al ser humano para que encuentre fórmulas de bendición, para que la humanidad viva en medio de tanto dolor una vida saludable. Pero la mejor medicina es la preventiva. La medicina que nos enseña la palabra del Señor, que nos dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que lo debemos cuidar como tal, que debemos alimentarnos con temperancia, usando solamente las cosas buenas, las cosas que benefician al cuerpo, a la mente, al alma, pero también usando esas cosas buenas de una manera moderada, de una manera equilibrada. Oh, mis hermanos, el que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios tiene un estilo de vida santo en su modo de pensar, en las cosas que mira, en las cosas que oye, en las cosas que habla. El que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios se le nota, porque eso da fruto. Ese estilo de vida da fruto y se nota porque es un pedacito de cielo. El que vive la palabra de Dios es un pedacito de cielo, porque el cielo es todo lugar donde está Cristo. Es todo lugar donde la santa ley de Dios se respeta. Y si tu vida está llena de Cristo y en tu vida se respeta la santa ley de Dios porque está llena de Cristo, entonces tu vida es un pedacito de cielo. ¿Cuántos dicen amén? Yo también digo amén. Pero lo triste es que también la historia o la lección de historia de Moisés nos muestra que también podemos ser un pedacito de infierno. Porque los hijos de Israel que rechazaron a Dios y que rechazaron la palabra y que no vivieron de toda palabra que salía de la boca de Dios, vivieron de toda palabra que salió de la boca del diablo. Y en vez de respetar la ley, se hicieron ídolos, fornicaron, adulteraron, mintieron, asesinaron, se envanecieron en sus concupiscencias, se volvieron intemperantes, concupiscentes. Y vivieron de toda palabra que salía de la boca del diablo, y el diablo hacía fiesta con ellos. Y cada uno de ellos se constituyó en un pedacito de infierno. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gracias, oh Padre Celestial, por dejarnos el privilegio de escuchar tu voz a través de tu santa palabra. Necesitamos palabra viva que venga de tu corazón. Necesitamos consuelo que venga de ti, que el Consolador nos guíe a toda la verdad y que nos muestre las virtudes de Cristo. Gracias por escuchar esta oración y por bendecir a todos los que han de escuchar en este momento y los que van a escuchar posteriormente a este en vivo. Guárdanos en el centro de tu corazón y de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Primera de Corintios 10, 3 y 4 dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual. Repito esa frase. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Qué bonito es leer este pasaje y saber que la gracia de Dios fue otorgada a todo Israel y por extensión a todo el mundo. Porque lo que Dios quería con Israel era hacer de ellos un pueblo misionero, un pueblo receptor de su bendición para que luego ellos extendieran su bendición a otras personas, que es lo mismo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, que tú y yo seamos ese pueblo especial, ese tesoro especial del Señor en sus manos, recibir su bendición para luego extender esa bendición a otras personas que necesitan conocer la luz.
Pero puedes notar que allí dice que todos participaron del mismo alimento espiritual. Dios no hace acepción de personas. Dios no dijo solamente le voy a dar este alimento a Moisés, a Aarón y a María, o solamente a los ancianos, o solamente a los líderes. No, a todos les dio el alimento espiritual. Este alimento espiritual es para ti también. No es solamente para tu pastor, no es solamente para los inteligentes, aunque creo yo que todos somos inteligentes por la gracia del Señor. No es solamente para los que tienen un cargo o para los que tienen dinero, es para todos. Dios no hace acepción de personas, Dios te ama, Dios está contigo y Él te otorga el alimento espiritual a ti, a mí y a todo el que quiera. También me llama la atención de este verso, mis hermanos, que la roca seguía al pueblo de Israel. En vez de decir que el pueblo de Israel seguía la roca, que debió ser así, debió ser el pueblo de Israel que seguía la roca, pero Dios en su misericordia condescendió con este pueblo y la roca que era Cristo seguía al pueblo de Israel, protegiéndolo, dotándolo de todo aquello que necesitaba, estando al tanto de sus anhelos, de sus sueños, de sus necesidades y supliendo cada una de ellas. Bendito sea el nombre de Dios, porque Él es bueno, porque Él es abundante, porque Él es generoso con todos. El que no recibe el alimento y la bebida espiritual, el que no recibe el agua de vida, no es porque Dios no se la quiera dar, sino porque Él no la quiere recibir, porque está dispuesta para todos. Otro punto con el que quiero comenzar en esta reflexión y comentario es que los grandes hombres de Dios y las grandes mujeres de Dios nunca olvidan la forma como Dios los ha guiado. Perdón. Nunca olvidan la forma como el Señor los ha conducido. Siempre recuerdan su pasado, pero no para ahogarse en las penas de sus fallas, sino para resaltar la fidelidad que Dios ha tenido para con ellos, a pesar de que ellos no lo merecen. Si usted ve a Jacob, padre de José, cuando fue llevado a Egipto, estuvo frente al faraón, frente a este gran líder mundial. Y Jacob lo que hizo fue hablarle a Faraón de cómo el Señor había enviado a su ángel a guiarlo en toda su peregrinación. Jacob testificó delante de Faraón cómo la gracia de Dios había estado firme con él, siempre conduciendo sus pasos, siempre consolándolo, siempre fortaleciéndolo. Siempre los siervos y siervas de Dios dan lecciones de historia. Hablan del pasado, pero no hablan del pasado de manera negativa, sino que recuerdan cómo Dios los guía, cómo Dios los sustenta, cómo Dios estuvo allí cuando ellos lo necesitaron. Vemos al mismo Esteban en Hechos capítulo 7 haciendo una recapitulación de historia de cómo el Señor había guiado al pueblo de Israel, a su pueblo, con su providencia, con su misericordia, con su gran generosidad, pero también cómo el pueblo había sido ingrato, murmurador y pecaminoso. Vemos al mismo David cuando busca argumentos para decirle a Saúl que él estaba seguro que Dios lo iba a bendecir y que Dios iba a estar con él para vencer al gigante, y recuerda su pasado, una lección de historia, y le dice: mira, yo soy pastor de ovejas y a veces viene el oso, a veces viene el león, y el Señor me ha permitido cuidar a mis ovejitas con una onda sencilla. No olvides la forma como Dios te ha cuidado en el pasado. No olvides la forma como Dios te trata en el presente, porque ese es el fundamento de fe para creer que Él está contigo ahora y lo estará también mañana. Que así como te ha sacado victorioso de tus desafíos pasados, te va a sacar victorioso de los desafíos futuros. Así es como nosotros entregamos nuestra ansiedad, nuestra preocupación en las manos del Señor, relatando nuestra historia pasada, incluso a nosotros mismos, haciendo memoria de los actos de Dios a nuestro favor. No olvides, hermano, no olvides, mi hermana, la forma como Dios te ha conducido, porque ese es el fundamento de tu confianza, porque es y está basado
en la palabra del Señor. Así como Dios fue fiel contigo y cumplió sus promesas bíblicas en ti en el pasado, las va a cumplir en el futuro. A ver cuántos dicen amén allí en el chat. Yo también digo amén para la gloria del Señor, porque Dios está conmigo. Ha estado conmigo en el pasado, me ha librado de tantas cosas, me ha sanado de tantas enfermedades, me ha librado de tantos accidentes. Y por tanto, al mirar el futuro, lo único que puedo decir es gracias, Señor, porque eres fiel. Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo mañana. Por tanto, la lección de historia de Moisés me inspira este pensamiento. El Señor es fiel y por tanto estaré tranquilo. Cantaré alabanzas. Ahora, la guía del Señor y la lección de historia de Moisés no solamente cuenta cosas agradables, también en apariencia cuenta cosas desagradables. Déjame leerte, por favor, y si tienes la Biblia a tu mano, ve a Deuteronomio capítulo 8. Si no la tienes a la mano, búscala y leamos la palabra. Dice Deuteronomio 8, 1 hasta el 3. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Los mandamientos de Dios son órdenes de Dios hoy. ¿Y para qué son los mandamientos de Dios? Léelo conmigo allí. Para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres. Hermano, mira, aquí está la vida. Esta es la vida, la palabra de Dios. Vida en abundancia. Oh, si el mundo supiera el gran tesoro que tienen en sus casas. Oh, si nosotros supiéramos el gran tesoro que tenemos en la palabra de Dios, viviríamos pensando en ella, meditando en ella, hablando de ella. La mantendríamos a flor de labios y viviríamos. Sigo leyendo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Ahí está la lección de historia. Acuérdate del pasado. Acuérdate de cómo Dios te ha guiado estos 40 años en el desierto. Para afligirte. Notan que les compartía que la lección de historia de Dios no solamente nos habla de cosas agradables. Sí, hablamos de testimonios, de liberación, de sanidad, de sueños cumplidos, pero también hablamos de aflicción. Dice, te has guiado por el desierto, te ha traído por el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos de Jehová. A ver, hagamos memoria. Ya hemos pensado en las cosas bonitas que Dios ha hecho por nosotros. Ahora pensemos en aquella situación difícil que Dios, pudiendo evitarla o evitárnosla, no la evitó. Piensa en ella o en esas situaciones difíciles que Dios no evitó por las que tú pasaras. Oh hermano, aún, ahora cuando leemos este pasaje, no debemos pensar, entonces el Antiguo Testamento habla de un Dios que se goza en afligir, un Dios que se goza en probarnos, un Dios que se goza en dejarnos transitar por el desierto 40 años. No, eso no es lo que está diciendo. El énfasis del pasaje no es que Dios se goce en probarnos, en afligirnos o en guiarnos por el desierto. No, el énfasis del pasaje es que tenemos un Dios que está al control, un Dios que está viendo, proveyendo, un Dios que sabe lo que estamos pasando y que como Él no está levantando un pueblo mimado, consentido, un pueblo frágil, sino que está levantando un pueblo valiente, un pueblo constituido por guerreros de la oración, guerreros de la fe, hombres valientes, mujeres valientes, hombres de honor, mujeres de honor, entonces no nos evita pasar por el desierto, no nos evita la aflicción, no nos evita las pruebas, porque Él quiere forjarnos en el fuego.
Él sabe que necesitamos el fuego. Israel venía de Egipto, traía costumbres paganas, traía un estilo de vida lejos o alejado de la fuente de la sabiduría, alejado de la palabra. Un estilo de vida que estaba en contra de la revelación de Dios y necesitaba pasar por el fuego de la aflicción, y Dios en su amor le permite ser afligido. Moisés dice, te afligió Jehová, y aún en eso debemos discernir el amor de Dios. Estamos demasiado frágiles al leer la Biblia, y ya cuando leemos textos como estos decimos, no, ese texto está mal escrito, seguramente no quiere decir eso. No, leámosla como dice allí. Dios los afligió porque Dios también aflige a su pueblo para sacar de su pueblo lo mejor. Y esa aflicción, todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace está basado en el amor. A veces yo aflijo a mis hijos y no se imaginen que es que levanto el palo de escoba o que le tiro la chancla. No, eso no es, sino que mis hijos tienen una naturaleza caída y pelean entre ellos por un juguetito, y cuando el uno lo toma, el otro dice, ese es mío, y entonces se lo quito a los dos y los aflijo para enseñarles el altruismo y decirles, tienen que aprender a compartir. Tienen una naturaleza caída que quiere comer dulce todo el tiempo, dulce, dulce, dulce. Y les digo, no van a comer porque tienen que comer lo que les alimenta. Y a veces lloran y a uno como padre le duele verlos llorar, pero no se les permite. Claro, de vez en cuando un dulce que no sea malo para ellos. Hay propóleo, hay dulces para la gripa y son ricos, naturales. En las tiendas naturistas venden esos dulces también, pero no, aún así lo bueno hay que ser medido también. Y ellos se afligen porque no se les da como ellos quieren. Eso es afligirlos. Yo sé que los aflijo y se ponen a llorar, pero les estamos haciendo un bien. Dios afligió al pueblo de Israel por amor. Sabía. Y dice allí, Moisés dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, para ver si ibas a guardar los mandamientos de Dios. Déjame decirte otra cosita muy importante. Dios no necesita saber lo que hay en tu corazón, o mejor dicho, no necesita probarte para saber lo que hay en tu corazón. No necesita afligirme para saber lo que hay en mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque ya Dios lo sabe. Lo que quiere decir este pasaje y el énfasis del pasaje es que Dios nos permite ser afligidos para que nosotros sepamos lo que hay en nuestro corazón. Cuando todo está bien es fácil decir que somos siervos de Dios. Cuando todo va bien, cuando hay bonanza, cuando hay abundancia, es fácil decir que somos siervos de Dios. Y aún así, muchos en la abundancia fallamos al Señor, oramos poco, leemos poco la Biblia, no asistimos a los cultos, no nos alimentamos de la palabra. Pero cuando viene la aflicción es cuando realmente nos damos cuenta si amamos al Señor, si creemos en sus promesas. Los siervos y siervas de Dios se conocen realmente en la prueba. Y en la prueba que pasó el pueblo de Israel, en el horno al cual el Señor los sometió por amor, ellos se dieron cuenta que les faltaba. Se dieron cuenta que en lugar de tener un corazón que amaba a Dios, tenían un corazón que amaba sus ídolos, que amaba más la comida de Egipto que el alimento espiritual que descendía del cielo. Llegaron a decir que estaban hartos de ese maná que tenía sabor a culantro o a hojuelas con miel. Y recordaban se acordaban incluso, decían, recordamos los puerros, las cebollas, los ajos, las ollas de Egipto. Comparando lo que Egipto les brindaba con lo que Dios les brindaba y colocando lo que Egipto le brindaba por encima de lo que Dios les proveía, pan de ángeles. Porque la naturaleza caída, al ser probada, demuestra que tiene un apego enfermizo por aquello que le hace daño. Si ustedes y yo le ponemos a un niño y hasta a un adulto, hasta a nosotros mismos, un plato con un helado de varios sabores, con arequipe, con chispitas de chocolate, y al lado le ponemos zanahoria y brócoli, ¿cuál creen ustedes que escogería? La mayoría escoge el helado, pero ¿cuál le hace mejor? La zanahoria y el brócoli.
Pero la naturaleza caída tiene un apego enfermizo por aquello que le hace daño y dice, es que esto es maluco y es que esto es rico. Pero en realidad no es que esto sea maluco y esto sea rico, sino que nuestro gusto se ha pervertido y ahora lo que es malo para la salud le sabe delicioso. Y así muchos nos vamos matando de a poquito porque el gusto nos lo impone. Y lo que Dios quiere al someternos a la aflicción y a la prueba es que reconozcamos que tenemos una naturaleza caída y corramos a Él para decirle, Señor, transfórmame, Señor, cambia mis prioridades, porque así como elegimos el helado por encima de lo saludable, también elegimos el adulterio por encima de la fidelidad. También elegimos el chisme por encima de la predicación y algunos dedicamos más tiempo a criticar a los demás que a predicar el evangelio, porque tenemos una naturaleza caída y si no lo reconocemos, nunca vamos a cambiar. Y recuerda esto, Dios va a permitir que pasemos por el horno de la aflicción. Dios nos va a afligir en su amor, por favor, en su amor, para que despertemos, para que reconozcamos que lo necesitamos y que necesitamos su ayuda, para ser transformados y para cambiar nuestros gustos y nuestras prioridades y en vez de elegir siempre lo malo, poder gozarnos en elegir lo bueno. Y uno comienza eligiendo lo bueno por fe, aunque al principio no le guste mucho, no nos gusta mucho madrugar, incluso no nos gusta mucho hacer ejercicio y a veces sufrimos. Bueno, hay gente que sí le gusta madrugar y hay gente que sí le gusta hacer ejercicio, para ellos mi felicitación. Y hay gente que escoge el brócoli y la zanahoria por encima del helado y lo hacen con deleite. Para ellos mi felicitación. Pero los que todavía escogemos el helado por encima del brócoli, los que todavía sufrimos para madrugar, sufrimos para escoger el bien, por favor no nos rindamos, pero reconozcamos que necesitamos darle batalla a la naturaleza caída, colocando a Cristo primero y diciéndole al Señor, transfórmame todos los días, transfórmame, Señor. No quiero ser más vencido, no quiero que la historia mía sea seguir siendo derrotado por el pecado, derrotado por mi naturaleza caída. Yo quiero que la historia mía hable de Cristo triunfante en mí. Alabado sea el Señor. Sigo leyendo. El versículo 3 es muy bonito. Y te afligió, repite, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¡Qué frase! ¡Qué poder! Déjame hacer otro énfasis en la aflicción, porque aquí repite que el Señor lo afligió. En la lección de historia de Moisés, Moisés no saca esas partes que no son agradables para el ser humano. Si algo le gusta al ser humano es que lo traten bien y es pasarla rico. Al ser humano le gusta la comodidad y a Dios le gusta que estemos cómodos. De paso vamos a estar cómodos en la eternidad. Pero con la naturaleza caída, Dios a veces tiene que elegir que no estemos cómodos en la tierra. A veces tiene que elegir y permitirnos pasar por el horno de la aflicción, por el valle de sombra de muerte, a pesar de que Él se duele con nosotros y cuando Él nos aflige, Él se aflige con nosotros. Y si no, dime tú, padre, dime tú, madre, cuando tú afliges a tus hijos, no dándoles lo que ellos quieren y sabiendo que les duele que no se los des, pero lo haces por amor. Dime tú si no te afliges con ellos. Ningún padre bueno, ninguna madre buena aflige a sus hijos por gusto o por deleite, y no hay ninguno de ellos que no se aflija con ellos cuando los aflige. Pero busca un propósito redentor, busca un propósito de ayudarlo a llegar a la luz, de sacarlo de la oscuridad, de ayudarlo a vencer su naturaleza caída. Bendito sea el Señor. Dios te está afligiendo. Dios está permitiendo que estés sufriendo, pues levanta tus ojos al cielo y dile gracias, Señor. Y te voy a decir algo más. Hay cosas que no vamos a adquirir de Dios, sino en el horno de la aflicción. Hay virtudes de Dios, hay niveles de fe, niveles de amor, niveles de abnegación y de humillación
que no vamos a adquirir de otra manera sino en la aflicción. Y es en la aflicción, en la enfermedad, en el dolor más hondo, más profundo, en donde el hombre tiene la oportunidad de ver la mayor luz de su vida. Y por fin perder confianza en todo aquello que el mundo le ofrece para tener confianza en aquello que realmente merece su confianza, la palabra del Señor. Cuando nosotros somos afligidos, cuando todo lo demás ha fallado, encontramos entonces por fin que lo único que no falla es la palabra y aprendemos a vivir por la palabra. Bienaventurados los que viven por toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto me recuerda a un pasaje que sería imposible no leer porque está en concordancia. Está en Mateo, capítulo 4, verso 4. Yo sé que te lo sabes de memoria, de paso es repetir lo que acabo de decirte, pero me gusta buscar en la Biblia y escuchar el sonido. Cuando el Señor Jesucristo estaba siendo tentado, cuando se sometió a un ayuno de 40 días, la hermana de White dice 6 largas semanas, apareció el oportunista, el enemigo de Dios, para tentar a Jesús. Y le dice en Mateo 4:4, Mateo 4:3 y 4, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El enemigo es oportunista. Había sido testigo de cuánto tiempo había soportado el Señor Jesucristo este ayuno. El Señor Jesucristo nos enseña con este largo ayuno que el hombre, en el poder de Dios, debe someter sus pasiones, sus apetitos, bajo la poderosa mano del Padre Celestial. Y Cristo se sometió a este ayuno para enseñarnos que Él, como oveja, como cordero, estaba totalmente humillado bajo la poderosa mano de su Padre Celestial, tanto que las necesidades más imperiosas de la naturaleza humana no tenían poder sobre Él, sino que la primacía la tenía el Padre. Esas necesidades tan imperiosas del ser humano como son el hambre, la sed, Jesús las tenía. Pero ellas no imperaban sobre Jesús, sino que sobre Jesús imperaba la palabra del Señor. Jesús es el ejemplo viviente de aquel que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quizá tenía su estómago vacío, pero su corazón y su mente estaban llenos de la palabra de Dios y esa palabra lo sostenía, como sostuvo a Elías. Cuando habiendo comido la torta que le preparó el ángel, dice la palabra que caminó 40 días sin probar más alimento, porque estaba también sostenido por la palabra que sale de la boca del Señor. El Señor le dijo, marcha hasta Horeb, y Elías marchó y la palabra lo sostuvo. Esa misma palabra sostuvo a Moisés 40 días y 40 noches sin comer nada, sin beber nada, allá en el monte, en comunión con Dios, y no murió. Fue sostenido por la palabra. Él también vivió de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y cuando bajó de ese monte, dice la palabra que su rostro resplandecía con la luz celestial. Alabado sea el Señor. Y aquí estaba el Señor Jesucristo, demacrado por el hambre, por la sed, por el calor del sol de allí del desierto. Y allí apareció Satanás en el momento preciso para tentarlo, porque Él es oportunista. Él sabe cuando tú estás vulnerable. Y lo tienta primero precisamente con aquello que Jesús más tenía, hambre. Y le dice, bueno, tú no eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, tienes poder. Y esperando que Jesús estuviera, que no tuviera todas las capacidades porque estaba presa del hambre, esperaba que se dejara tentar y a demostrarle que Él era el Hijo de Dios, pero Jesús estaba sostenido por la palabra. ¿Sabes que hay más poder en la palabra y en el alimento espiritual que en el alimento material? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. El alimento lo tomamos, nos da energía, pero luego se va a la letrina.
Pero la palabra de Dios la tomamos, nos fortalece y nos lleva de gloria en gloria, de fe en fe, de fe en fe y de triunfo en triunfo, porque la palabra no se desecha, sino que nos va llevando en progreso espiritual a la imagen de Dios. Y Jesús le responde de una manera categórica. No se inventa un nuevo versículo, sino que cita la antigua palabra, la palabra santa, la palabra viva, aquella palabra que dijo Moisés, pero que Jesús se la puso en sus labios. Dice el verso 4, pero él le respondió y dijo, escrito está, qué poderoso. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de medicinas vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si estás enfermo y puedes tener medicina de la buena, está bien que tomes tu medicina, pero recuerda que esa medicina debe llevar el poder de la palabra de Dios, la bendición de Dios. Y el que sana realmente es la bendición del Señor. Es el Señor el que le ha dado capacidades al ser humano para que encuentre fórmulas de bendición, para que la humanidad viva en medio de tanto dolor una vida saludable. Pero la mejor medicina es la preventiva. La medicina que nos enseña la palabra del Señor, que nos dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que lo debemos cuidar como tal, que debemos alimentarnos con temperancia, usando solamente las cosas buenas, las cosas que benefician al cuerpo, a la mente, al alma, pero también usando esas cosas buenas de una manera moderada, de una manera equilibrada. Oh, mis hermanos, el que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios tiene un estilo de vida santo en su modo de pensar, en las cosas que mira, en las cosas que oye, en las cosas que habla. El que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios se le nota, porque eso da fruto. Ese estilo de vida da fruto y se nota porque es un pedacito de cielo. El que vive la palabra de Dios es un pedacito de cielo, porque el cielo es todo lugar donde está Cristo. Es todo lugar donde la santa ley de Dios se respeta. Y si tu vida está llena de Cristo y en tu vida se respeta la santa ley de Dios porque está llena de Cristo, entonces tu vida es un pedacito de cielo. ¿Cuántos dicen amén? Yo también digo amén. Pero lo triste es que también la historia o la lección de historia de Moisés nos muestra que también podemos ser un pedacito de infierno. Porque los hijos de Israel que rechazaron a Dios y que rechazaron la palabra y que no vivieron de toda palabra que salía de la boca de Dios, vivieron de toda palabra que salió de la boca del diablo. Y en vez de respetar la ley, se hicieron ídolos, fornicaron, adulteraron, mintieron, asesinaron, se envanecieron en sus concupiscencias, se volvieron intemperantes, concupiscentes. Y vivieron de toda palabra que salía de la boca del diablo, y el diablo hacía fiesta con ellos. Y cada uno de ellos se constituyó en un pedacito de infierno.